Nuevo bloque en Entre Líneas y vamos a hablar de economía, como decíamos, del proceso inflacionario. El gobierno lo ha dominado y es un activo que tiene a su favor de los picos estrafalarios que tenía la inflación al cierre del gobierno de Alberto Fernández y el comienzo de la gestión de Javier Milei, pero hace unos meses ya que no está logrando que esa baja continúe, se estancó en torno al 2 y pico por ciento mensual y no logra perforar ese piso del 2%. Bueno, mientras tanto, en los últimos meses se vienen dando algunos movimientos que están llamando la atención, especialmente por el lado del rubro de alimentos y particularmente, por ejemplo, la carne, lo que hace que impulse el indicador final. Bueno, el rubro alimentos está dando 3 y pico por ciento mensual de alza, y esto naturalmente está preocupando porque es lo que más afecta a la población de bajos y medios recursos. Sí, ¿no? Y con sueldos que le van a la saga, ¿no? Sí, claramente. Que no equiparan a la inflación. Con lo cual, si bien la inflación es baja, si los sueldos crecen a un ritmo todavía menor, lo que hace las familias todos los meses es perder poder adquisitivo, ¿no? Y ante los servicios, por ejemplo, que cada vez son más pesados, y ahora en este rebrote inflacionario que están teniendo los alimentos. Bueno, Florencia Iragui, economista de la consultora LSG, que monitorea permanentemente los precios, nos cuenta qué están viendo y sobre todo qué anticipan para el comienzo del 2026. La escuchamos. Bien decía, 27% más o menos de la inflación es alimentos, así que cuando se mueve un poco todo. Venimos ya de varios meses de un poquitito de aceleración, ¿no?, en la inflación general. Ahora, alimentos en octubre, en noviembre y ahora, primera semana de diciembre, viene como estancado arriba del 3%, difícil de romper. Rubros importantes, o sea, importantes en el sentido de con mucho peso relativo, se mueven por arriba del promedio. Carnes, lácteos. Por ejemplo, en la última semana que cerró el miércoles, tenemos carnes y lácteos que explican un 66% de la inflación de alimentos de la semana. Es un 0,7 lo que nos dio para la primera semana de diciembre, y eso nos da una inflación promedio de las últimas 4 semanas. O sea, si hoy cerrase la inflación y tendríamos que decir cuánto va a dar INDEC, estaría en torno al 3,3%, que es lo mismo que nos dio el cierre de noviembre. Entonces, tenemos un 3,3%, lo mismo que nos dio también octubre. Entonces, estamos en un momento un poco elevado a lo que veníamos previo, ¿no? ¿Eso es alimentos? ¿3,3? 3,13 alimentos, exactamente. El resto de los rubros pueden tener un poco menos, más que nada noviembre. Bueno, no tuvimos lo que es la inestabilidad cambiaria que tuvo octubre. Eso fue, la explicación en octubre podía estar un poco en esto. En noviembre parece que a pesar de la inestabilidad de los alimentos y bebidas, bueno, es como que estamos en este rango difícil de romper. Entiendo igual que siempre fin de año es un momento más inestable en lo que es inflación, sobre todo diciembre. Hay que esperar, ¿no?, los próximos datos, pero diciembre tiene una tensión inflacionaria un poco más alta, porque por el tema de pago de aguinaldos, consumo para las fiestas y demás. Pero alimentos nos dio 3,3, mientras que otros rubros podrían dar un poquitito a la baja en algunas cosas, o por lo menos desacelerar, ¿no?, a la baja, sobre todo por lo que fueron promociones durante el mes, Cyber Monday, Black Friday y demás. Y tenemos en cuenta que hay rubros sensibles, como vos decís, los alimentos en general, carne en particular, pero también que sigue subiendo de manera casi diaria la nafta, ¿no? Esto habla, primero, de la posibilidad de una aceleración en el índice general, y además político, que se decía que era el que complicaba un poco el panorama. Sí, a ver, la nafta es algo que estuvimos viendo, llamó un poco la atención porque fue un porcentaje por encima de lo que veníamos, ¿no? Yo hace varios meses que siempre digo, bueno, los ya frecuentes aumentos de regulados que están aportando un 0,5% aproximadamente, y este mes aporta solo combustibles unos 0,2 puntos. Entonces, si lo que planteé hace poco fue, bueno, tenemos casi un punto que aporta solo alimentos, 0,2 que aporta combustible. Bueno, ya tenemos un piso del 1,2. Entonces, si a esto le sumamos
que es menos, ¿no?, que la inflación que estamos teniendo, tenemos un 2,3, pero digo, un piso de 1,2, si esto encima se traslada, porque ver lo que es combustibles afecta a fletes, que después puede afectar en segundas vueltas, lo que llamamos segundas vueltas, a otros rubros, bueno, esto impacta un poco en la inflación y sobre todo no es, para llevar un poco como de tranquilidad, no es uy, ahora se va a disparar la inflación, solo que cuesta más romper la barrera del 2% que habíamos llegado, que parecía que desaceleraba, empezamos a acelerar y parece difícil volver a romperla. Está como estancada en ese lugar. Florencia, ¿y hay alguna explicación de esto? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Porque tampoco es que el consumo esté traccionando mucho por ahí, por ese lado no hay explicación posible. No, a ver, sí, es algo de un poquito de todos los meses que fue elevándose. Después del piso del 1,5, todos los meses la inflación fue acelerando un poco, sobre todo hasta octubre, ¿no? Era algo que podía esperarse siempre en la Argentina, que hay elecciones, siempre algo afecta, si no es el mercado cambiario, en la inflación, lo que sea. Siempre está un poquito golpeada. Y a ver, si tenemos en cuenta eso, en septiembre el tipo de cambio varió muchísimo más que lo que fue la inflación. O sea, el pass-through no fue ni cercano al 100%, así que eso es un buen dato, quiere decir que se están anclando algunas expectativas como para que no se traslade. Ahora, ¿por qué es difícil romper el piso? Porque es más que nada una inercia, ¿no? En la cabeza del argentino toda la vida estuvo la posibilidad de que haya inflación. Entonces, es un número mucho menor al que teníamos, pero no estamos acostumbrados tampoco. Entonces, siempre seguimos pensando, esto va a variar, va a aumentar de precio 1, 2 dentro de 3 meses. Y eso, en la cabeza de un consumidor y nada más, no varía, pero en la cabeza de alguien que después tiene que darse vuelta y comprar, bueno, dice, bueno, che, tengo que aumentar porque en algún momento esto me va a variar. Y además, otra cosa es que los precios mayoristas venían aumentando más alto que los precios minoristas. Entonces, en algún momento, si logra el consumo recuperarse un poco y demás, capaz algún mes está un poquito mejor que otro, bueno, la venta minorista dice, bueno, trato de recuperar un poco el margen que perdí por haber absorbido costos en algún momento. Tener que ver también con este retraso que hubo en el traspaso entre el aumento que tuvo el dólar en algún momento que no se reflejó de manera directa y rápida y que ahora más paulatinamente se esté reflejando. Bueno, podría ser parte de esto de como absorbieron los costos los comercios que van directamente al consumidor y en su momento, el comienzo, y ahora de a poco quieren recuperar ese margen. Debería ser algo muy lento porque el consumo hoy todavía no está preparado para que esto suceda. O sea, un comercio vende por volumen, ¿no? Entonces, o ajusta precios o ajusta cantidades. Si las cantidades están ajustadas por temas externos, es muy difícil que pueda mover mucho los precios porque se le va a caer el volumen. Entonces, ahí puede ser, es algo muy posible que sea muy paulatino, de a poco, un pass-through muy largo, pero, está todo muy atado también a lo que es las cantidades. Bueno, y para adelante, ¿qué imaginan, Florencia? Para adelante, bueno, nada, lo que es noviembre estaríamos en un índice general en torno al 2,3%, lo mismo que octubre, sobre todo porque alimentos está más o menos igual y tenemos un poco más de regulados, mientras que otros pueden ayudar a que no sea mayor. Y después, diciembre, como les decía, es un mes de tensión inflacionaria, porque esto hay más consumo, más dinero circulando por las calles y demás, así que ahí tenemos un poquitito más de inflación, en torno al 2,5. Y después tenemos un 2026 con obviamente desafíos, pero creería que un poco más tranquilo si se logra, o sea, si vemos, por ejemplo, las bandas cambiarias y cómo está el futuro del dólar, parece que no hay saltos así discretos gigantes. No es un año, como que lo más llamativo puede ser los vencimientos de deuda, que habrá que ver cómo logran compensar esa pérdida en las reservas, pero bueno, hoy ya hubo algunos anuncios y, y después, bueno, la inflación debería seguir un sendero de desaceleración si no ocurre nada
loco que puede pasar. Está bien. O sea, que en el primer trimestre a lo mejor tenemos algún mes con el 1 adelante. Podría ser, a ver, el uno no 1-2 sino 1-8, pero, pero sí, sí, a ver, son números finos, ¿no? A ver, si uno dice 2-3, 2-4, 2-2, es más o menos lo mismo, seguimos en torno al 2. Lo interesante va a ser poder romper el 2 y seguir para abajo y no que estemos ahí iterando en el 2 como continuamente. Está bien. Bueno, ahí estaba Florencia Iragui, la mirada sobre lo que está ocurriendo con los precios, en particular de los alimentos. Lo decía, bueno, vienen viendo que en los últimos meses está en torno al 3%. El rubro alimentos, si bien después el IPC general da 2,3 como el último, que dio a conocer, el último corresponde a octubre. Claro. El de noviembre se va a conocer justamente en los próximos días. Sí, y un gobierno que, a diferencia de los anteriores, no actúa sobre los precios, ¿no? Que confía en que el mercado los autorregule. Así es. Y por lo tanto los alimentos aumentan y el gobierno lo único que está llevando adelante es una política de contención de incremento de los salarios, ¿no? Con lo cual está esa teoría de que si el poder adquisitivo está paralizado, por lo tanto el mercado no puede subir tanto los precios porque no tiene demanda, no tiene a quién venderle. Bueno, esa teoría siempre encuentra algunos límites, ¿no? Por ahora no estaría dando resultados. Sí, digamos, ¿no? por lo menos no todo el resultado que se espera. Sí, pese a que no hay demanda y el consumo cae, los precios siguen subiendo. Es una encrucijada que tiene el gobierno en esto. Así es.